Joel, de que esto sea más dinámico. Ahora sí, vamos a compartir las... No sé si se está viendo la imagen. Sí, ajá. Muy bien. Acá tenemos esta imagen imponente que nos comparte Joel y Clarita todos los sábados. Seguramente en un ratito ya van a estar con nosotros. Este lugar se llama Los Castillos de Villaville. Los Castillos de Villaville. Esto queda en Catamarca, una provincia muy bonita, según me cuenta, porque todavía no he tenido la posibilidad de conocerlo. Alcancé a conocer la capital nada más, por lo menos la partecita que vi de la provincia era muy bonita, pero sé que tiene otros lugares aquí en Argentina. Y debido al paso inexorable del tiempo, hoy ya nos encontramos en el día 13 de febrero, a mitad de trimestre, justo en la mitad de trimestre, nos quedan 6 lecciones más después de esta, en la lección número 7, con el título de la derrota de los asirios. Y el versículo de memoria que encabeza la lección de esta semana está en Isaías 37, 16, lo cual ya vamos a detenernos en la oración en la que se encuentra, que es el contexto donde se encuentra este versículo ahora a la mañana, y dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Repito, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Hermoso versículo. Bueno, con este versículo, con este texto, con esta idea, entonces damos introducción a la escuela sabática de esta semana, como dijimos recién. Y ustedes ya me conocen, así que me imagino que ya vienen preparados y ya con la idea, el sábado cuando Erwin pregunte qué nos gustó, qué versículo, qué idea, qué duda, qué sé yo, entonces yo voy a preguntar así. Así que veo todas las manos levantadas. Así que bueno, los escucho. ¿Puedo hablar? A ver quién sale. Dale, Isabel, muy bien. Hoy le, Bueno, ganaste, hoy le ganaste a Cristina por 30 microsegundos, ¿eh? Vamos. claro, ya estoy preparada, ya sé Muy bien, lo muy veloz que es bien. Cristina, entonces tengo que ir ya rápido, con el micrófono abierto desde el principio, para ganarle a Cristina, porque a Claro, lo que abro el micrófono ya Cristina me gana, entonces otra vez cierro el micrófono. Ya bien. No, pero yo empiezo porque nadie rompe el hielo, por eso. claro, muy Somos bien, muy bien. tímidos. Me encanta escucharlos también. ¿Viste qué lindo? Bien. Sí, perfecto. Vamos. Bien, bueno, lo que más me impresiona es, me gusta, o sea, cómo Ezequías siempre está en contacto con Dios a pesar de que el jefe militar busca las palabras y mezcla entre verdades y mentiras, lo que hace Satanás ahora con nosotros en los actuales momentos, ¿no? Es fácil engañar cuando haces ese fuego de palabras, de verdades y mentiras, porque muchas de las cosas que decía aquel jefe de los militares era verdad. Y todo esto para engañar a un pueblo, para debilitar una fe. Y a veces las cosas que nos pasan a nosotros también son así. Pero Ezequías no, su fe no se debilitó. Puede ser que haya tenido de pronto un poco de temor, al final era humano. Claro. Pero él dice que cae a los pies del Señor, él clama a Dios, y cuando nosotros entregamos nuestras batallas al Señor, Él actúa de una forma extraordinaria. Y a veces cuando miramos hacia atrás y analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que el Señor siempre ha estado en el control de todo. Y esto es lo que más me impresionó de la escuela sabática, y sobre todo cómo Dios le dice: no temas, no, o sea, estés tranquilo.
Y también me recuerda a un versículo que ahora último encontré en Isaías, así buscando en una parte donde el Señor te dice, yo soy tu esposo. Y el Señor trata de hacernos entender a veces su amor de diferentes maneras y nosotros como humanos nos olvidamos. Pero también me impresionó que Ezequías puso de su parte. A cualquiera pensaría que Ezequías su fe era débil, pero su fe no era débil. Él trató de cuidar su frontera, de hacer esos muros y muchas veces nosotros creemos que no tenemos que hacer nuestra parte, que si decían en una meditación que si queremos buscar un empleo, tenemos que esperar que el empleo baje del cielo, llegue, toque nuestras puertas, y no es así. Nosotros también tenemos que poner nuestra parte y Dios hará la suya. Eso fue lo que más me impactó de la escuela sabática. Qué bueno, gracias, gracias Isabel. Sí, realmente es ahora vamos a llegar ahí y vamos a ampliar más todo ese concepto muy lindo que compartiste con nosotros. Gracias. Perdón, aprovecho y saludo a Mercedes, que todavía no la había podido saludar. Buenos días. Feliz sábado. ¿Cómo estás? Buenos días, Un feliz gusto, sábado. un gusto de verte. Bueno, ahora sí, ¿quién seguía? Estaba Denis, Cristina, Saidi, me parece que son los que alcancé a ver de reojo, y María Justa. Mirá, vamos. Denis. Activa tu micrófono, por favor. Bueno, muchas lecciones podemos sacar del estudio de esta semana, La verdad que sí, es muy rica. pero realmente llama la atención cómo lo que Dios hace con sus hijos, de repente se aprende y luego como uno que se olvida y fácilmente, ¿no? Cómo somos con la naturaleza que tenemos, naturaleza realmente pecaminosa, ¿no? No somos rectos. Aquí vemos a Ezequías, él dice recto a los ojos de Dios. Sin embargo, el padre de él, que Acaz, no era un rey realmente que agradaba a Dios, que estaba dispuesto, ¿no es cierto?, a hacer la voluntad de Dios. Quería hacer su voluntad. Entonces, cuando vemos acá en la experiencia de Ezequías, un hombre que siguió realmente dejándose guiar por el Espíritu de Dios, hizo muchas reformas, muchas cosas en el sentido espiritual, ha hecho progresar al pueblo de Dios. Pero luego al final, bueno, aparentemente él comienza a confiar también ese espíritu, ¿no?, del enemigo que otra vez renace en la persona, como el caso de Nabucodonosor, que él había sido el que ha logrado eso, olvidándose de que desde un principio Dios había hecho todo lo que pudo hacer de bendiciones para su pueblo, ¿no es cierto?, para el pueblo de Dios. Y eso también lo vemos en muchos casos, como el caso de Salomón también y todo, bueno, así como que se repite, pero sobre todo salta el Dios de los dioses, ¿no? Dios misericordioso, lleno de amor y que es tan paciente con sus hijos, a pesar de sus caídas y levantadas. El Señor siempre está deseando no castigar a sus hijos o hacerlos desaparecer por sus malas actitudes contra Dios, ¿no es cierto?, o su rebelión, su rebeldía, sino más bien como que Dios está plenamente interesado en que nos salvemos, ¿no?, que lleguemos finalmente a concordar con Él y vivir eternamente con Él. Realmente. Gracias, gracias. Sí, mientras hablabas acerca de las influencias de los hijos, que no sé si lo quiero mencionar ahora porque no creo que no está Sí. dentro de la línea de lo que tenía organizado, pero me llamó la atención de Ezequías, que venía de un mal padre, ¿no? Un mal ejemplo. Y cómo a veces nosotros nos preocupamos de los hijos que salen torcidos de buenos padres, pero también nos llama la atención de los buenos hijos que salen de los padres torcidos, ¿no? A pesar de los ejemplos de los padres, también cuánto cuenta la voluntad de cada persona, de cada individuo, y cómo la reacción y la relación individual de cada persona
es lo que realmente dicta nuestra espiritualidad. Y me llamó la atención porque realmente Acaz se portó muy mal, hizo desastres, y cómo Ezequías, a pesar del mal ejemplo del padre, actuó bien. Gracias, Denis, por compartir. Cristina, Justi, y digo, Cristina, no, ya levantó las antenitas, Justi, perdón. Cristina, es que yo tengo a las dos hermanitas ahí pegadas en la pantalla, Justi y Saidi, Bueno, una en si California y la otra querés en que Nueva hablen York. ellos, si querés que Dale, hablen dale, ellos, yo hablo dale, bueno, siempre. Y estaba más o- Saidi y María Justa, en ese bueno, orden. Bueno, yo iba a mencionar lo que tú dijiste acerca de que siendo un mal padre el que había tenido Perdón, Ezequías, no, tranquilo, tranquilo. me metí antes. Me impresionó mucho eso, ¿no? Que la fe tan sincera, tan ferviente de Ezequías, como en la preocupación de tener a un pueblo que salvar, él buscó a Dios tan sinceramente y le transmitió esa fe al pueblo, la certeza de que no estaban solos, que Dios los iba a ayudar. Es mi historia preferida, creo que, de la Biblia. También me apena mucho el tema de que cuando pidió más tiempo, porque amaba mucho a Dios y le tenía la confianza para decirle, Señor, mira, yo te amo de verdad, quiero seguir viviendo, pero a veces nos equivocamos en las oraciones que pedimos. Cuando alguien está enfermo, yo sí he tenido ese conflicto, Señor, ¿tú quieres que descanse porque es su mejor momento? O pedimos que siga vivo y quizás para peor, como pasó con Ezequías. Pues yo siempre digo lo que sea la voluntad de Dios, ¿no? Puede ser de pronto algo muy pasivo, pero sé que Dios está en control y sabe lo que es mejor. Hasta por mi amiga que falleció aquí al lado, o sea, es que todavía los hijos aún no lo pueden asimilar. Y decirles yo, Dios tiene alguna razón para que haya pasado. Confíen en Dios, es difícil, pero yo tengo esa certeza, ¿no? Y bueno, el tema de cuando se olvidó de poner a Dios en primer lugar cuando vinieron las visitas de Babilonia, detallito que también nos hace reflexionar, de que después de una gran vida de fe podemos descuidar detalles que nos aparten de Dios sin darnos cuenta, o que cometamos errores graves. Exacto. Para estar alertas. Eso. Es verdad, por eso, como decía Denis recién, la verdad que esta lección es muy rica y vamos a tratar de sacarle todo el juguito que podamos. Bien, gracias, Saidi, por compartir esas ideas. María Justa. Just, ¿todavía no puedes hablar? Sí, sí puedo hablar, pero como que escucho. Sí. Que hable. Bienvenidos Joel y Clarita también. Sábado, ya estamos extrañando. María Justa y después Justi. Okay, bueno. de prepo nomás. Vamos. María Justa. A mí me encantó esta lección porque veo el poder de Dios, veo la gran sapiencia, si se puede decir, ¿no es cierto? La gran omnisciencia, digo, todo lo que sea, viste, el gran, y aparte el gran amor que tiene por sobre todos nosotros. Lo que me impactó más es cómo Dios puede hacer tantos milagros y mostrarle a las personas, mira, pero Él no te da vuelta, Él te dice directamente cómo pasó, con Acaz, me parece que era que le agarró y le dijo que iban a ser un niño, ¿no es cierto? Por Jesús. Y bueno, y ahora pasa con esta persona que también, ¿cómo te puedo decir? Hace que el sol 10 minutos retroceda. Entonces, 10 grados, como yo digo 10 acá, grados. 10 grados retrocede. 10 grados. Ya vamos a hablar de eso. Perdón. Sí, yo dije 10 minutos, pero 10 grados, bueno. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ahí pone en hincapié, ¿no es cierto?, que es el Dios de Israel. Que como hacían que se burlaban de los egipcios y todas esas cosas, como se burló él, ¿no es cierto? Él dijo, no, yo soy el Dios todopoderoso que lo sacó de Egipto. Que moras en los querubines. No cualquier persona va a morar con los querubines, con los ángeles.
Y Él cuando venga también va a venir con infinidad de ángeles, con querubines, con todo, ¿no es cierto? Desde allá de lo alto de los cielos, que nosotros estamos esperando. Solo tú eres Dios, dice, de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos, la tierra, los cielos y la tierra. Para las personas que dicen que Dios no existe, que nosotros salimos de un animalito, de un mono, de esto, del otro, no, ahí te dice en la parte de Génesis qué fue, era Dios. Que Él hizo el cielo, la tierra y el mar también dice, pero acá no lo dice, ¿no es cierto? Entonces a mí me hizo como un tic, y entonces me hizo recordar mucho cuando él fue a Daniel, ¿no es cierto? Y le dijo, Daniel, no temas, no temas. Desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender y humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de ellas yo he venido. Y a esta persona también, a Ezequiel, Dios apareció, Dios le agarró, le dijo, le dio las bendiciones, le dijo que iba a vivir 15 años, y después, en vez de mostrar las cosas como realmente a veces nos pasa, nosotros vení, pasá, mirá mi casa, yo compré acá, compré allá, no, tenemos que decir, mirá lo que Dios me dio, mirá cómo orando Dios me proveyó de todas estas cosas. Y bueno, y cómo obramos nosotros cuando tenemos un problema, que tenemos un problema grande, ¿cómo obramos nosotros? Primero, principal, ir a nuestra pieza, cerrar nuestra puerta, orar a nuestro Padre en lo secreto, que Él le va a devolver en público, dice así. Y eso toda mi vida lo he puesto en práctica, y más me pasó con mi esposo cuando estaba muy grave, que salió el cura y me dijo que le había dado la extremunción. Yo dije, no, usted perdone, pero yo voy a orar. Y agarré y oré, y Dios me lo devolvió 10 años, porque él estaba muy grave, estaba en una bolsa de hielo, y Dios me lo devolvió 10 años, y gracias a eso que Dios me lo devolvió, pude salvar mi casa, que al poco tiempo me la habían embargado. Así que muchas veces los caminos de Dios son insondables, diríamos. Solamente es ponernos a los pies de Él para que Él dirija nuestras vidas. Bien, gracias María Justa, gracias porque además la aplicación de lo aprendido a través del testimonio que nos compartís siempre. Gracias. Justi. Ya que insiste, ¿verdad? Claro. Y muy bien por esa hermana que la mandó al frente. Bueno, gracias a Dios porque como ella dice, ya puedes hablar. Y es que me quedó una cosita después del COVID, que no podía hablar muy seguido. Enseguida me quedaba como atoradita, digamos. Agitada. Y de por sí, pues que prefiero estar calladita, ¿no? Pero bueno, de esta lección me gustó mucho todo, pero quisiera resaltar que Ezequías hizo planes. Él no actuaba solo, llamaba a consejo y a las personas que le ayudaban, pero siempre Dios estaba primero. Entonces, él no actuaba solo, siempre ponía a Dios en los planes. Entonces, lo importante de hacer planes, pidiéndole a Dios la dirección. Esa es una de las cosas. Luego, Ezequías, esta lección me enseña que hay problemas. Y los problemas están de chiquito a grandes, o de grandes a chiquito, pero hay problemas. Dios está con nosotros y Él tiene paciencia con nosotros. Pero Satanás también está al lado y siempre va a estar tratando de ganar la partida, pero Dios siempre está a nuestro lado. De hacernos caer. Lamentablemente, Ezequías tuvo el ejemplo del padre, pero también tuvo el ejemplo del abuelito, y ese es el ejemplo que quisiera que yo tomarlo yo como abuela. La importancia de dar un buen testimonio. Y qué pena que al final, como su abuelo, también se olvidó de Dios, le ganó el orgullo o le ganó lo que sea, pero el cuidado que debemos de tener. Porque al último momento podemos caer y caer feo. Pero Dios es grande y nos hace un llamado, que en la lección, un llamado tras otro. Permanece cerca de mí. Permanece cerca
y entonces nada va a pasar. Nada, Bueno. digamos. Creo que eso nomás. Gracias, lindos conceptos. Es verdad, ahora vamos a mencionar algunas cosas acerca del final de Ezequías, pero qué bueno que nosotros tengamos ese concepto, ¿no? De no flaquear o no confiarnos demasiado, dormirnos en nuestra relación íntima con Dios para que no nos pasen esas cosas, ¿no? Gracias, Justi. Aprovechamos a saludar a Betty, que después de hace un montón no nos acompaña, está con nosotros. Una alegría de que pueda compartir. Estuvimos orando por vos en estos días y bueno, nos alegramos de verte bien y esperemos que estés mejor, que te sientas mejor, que sigas mejor. Una alegría de verte, Betty, con nosotros. Así que, bueno, chicos, vamos con la... A ver, no sé si me estoy... ahí estoy viendo que se unió Amparo con nosotros, que tampoco la conocemos. Sé que en estos días han compartido nuestro link. Algunas personas me han llamado y me han avisado de que hay gente que quería estar con nosotros. Bueno, le damos la bienvenida también a Amparo, que no la conozco. Sí, sí, muy Araceli. buenos días. Hola, ¿qué tal, Amparo? Soy del Ecuador, soy del Ecuador y algunas veces me he unido a su link. Que Diosito Mira. les bendiga y un feliz sábado. Bueno, muchas gracias, Amparo. ¿De qué parte de Ecuador nos acompañas? Cayambe, que queda a 1 hora de la capital de Quito. Mira, ajá, bien. Bueno, bienvenida, Amparo. Nos alegramos de que estés con nosotros. Lo que te voy a pedir es que no sé si nos gustaría, si te sentís cómoda, que estemos en contacto contigo. No sé a través de quién llegaste, pero si podés rastrear como para mandarnos un mensajito por WhatsApp. Sí, Para... mandaron un link a un grupo que yo estoy de Fausto Salazar, del pastor a Fausto través de Salazar. Fausto. Estoy en un Ok. grupo ya, entonces, que dice pandemia de oración, entonces ahí envían Claro. a veces este link. Entonces, Mira. pues cuando lo envían, yo ingreso. No Bien, sé bien. cómo podríamos hacer. Este link tenelo siempre, porque siempre vamos a estar en contacto. Hacia el final, si nos estás acompañando todavía, te voy a decir un número de teléfono como para que tomes nota y así podemos hacer un poquito más dinámico y para poder estar en contacto. Ya. Una alegría de que estés con Muchas nosotros. gracias. Un gusto, Amparo, que estés con nosotros. Igualmente. También por Araceli, que tampoco la habíamos visto por aquí, pero que se sientan a gusto y bienvenidos. Bueno, dice Shani sí. que escriba a esta chica al grupo de pandemia, Amparo. Amparo, escribí al grupo de pandemia que ahí te van a... Yo soy Amparo de Ecuador. de Ecuador. ¿Ya? Y entonces ahí Janina, que está en el grupo de pandemia, te va a contactar para que podamos... Ya, listo. Ya. Yo escribo, entonces, muy listo. bien. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, una lección muy rica. Qué lindo todos los comentarios y qué buenos sermones que escucho todos los sábados con cada uno de los que comparten sus ideas, sus impresiones. Como vemos, cada uno de nosotros tiene una impresión diferente o a cada uno de nosotros nos llega de manera distinta el mismo mensaje, ¿no? Y eso es algo que me maravillo sábado a sábado, cómo nos impacta a cada uno y cómo es la palabra de Dios en este sentido. El título de la lección sigue siendo un título relacionado con la historia, un título histórico, que es la derrota de los asirios. Y bueno, como habíamos visto, Isaías en el capítulo 37, 16, dice Jehová de los ejércitos, que es
como es Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Lo leo así como rapidito porque nos vamos a detener en esta preciosa oración que a mí me impactó mucho en unos momentos más. Vemos que con las... acá venimos girando y haciendo todo un vuelco histórico desde que empezamos el capítulo 1 de Isaías, que empezamos con un rey, pasamos por, con Acaz era el tercer rey, y los personajes, digamos, los gobiernos siguen siendo los mismos, pero los personajes, los personajes van variando. Al último que habíamos visto fue a Acaz, que es el padre de Ezequías, que después de su rebeldía, de su maldad, de su apostasía, de su paganismo, que como líder metió, incluso infectó al pueblo de Israel, surge Ezequías, pero también en Asiria, que lo veníamos siguiendo con Tiglat-Pilser III, ya me lo aprendí, que también murió en el año 701, aproximadamente surge Sennacherib, que es el nuevo rey de Asiria, que por supuesto un rey también poderoso, que tenía todo ese poder heredado de Tiglat, para no decir todo el nombre, tenía toda esa herencia, todo ese poderío, todo ese vasto universo que habían conquistado estos asirios, que realmente habían hecho temblar a todos los vecinos de la zona. Pero acá nos dice que cuando Acaz murió y su fiel hijo Ezequías lo sucedió, Ezequías heredó también un reino que había perdido la independencia total, o sea que ya cuando Ezequías surge como rey, que siguen reinando, pero todo bajo el dominio de los asirios. Al haber solicitado ayuda a Siria, con la alianza que hicieron Siria e Israel, que eran los reinos del norte, el reino de Judá se vio obligado a continuar pagando a cambio de la protección tributaria, o sea, en forma de tributo tributaria con Asiria. O sea, tuvieron que seguir haciendo lo que estaban haciendo. Y ahí fue donde surge en el año 705 Sennacherib. Estoy haciendo un poquito de la introducción histórica como para ubicarnos en qué contexto estamos. Cuando sube Sennacherib, hubo toda una movida que pareció como que el imperio asirio estaba debilitado, y ahí donde Ezequías aprovechó esa oportunidad para ir y rebelarse. Ezequías quiso hacer como una punta de lanza, se rebeló y tomó medidas agresivas para, como cabecilla incluso de una revuelta anti-asiria entre las pequeñas naciones de la región. Pero, aunque parecían aplacados o dormidos o debilitados, Asiria todavía seguía conservando ese poder. Y así Sennacherib sometió a otros en su imperio y arremetió incluso contra Siria y Palestina con una fuerza devastadora, y también asoló a Judá. Se le dio vuelta a Judá. Judá que pensó, y estoy hablando no solamente individualmente, sino como nación, Judá que pensó de que poniéndose bajo el resguardo del gran poderío de Asiria iban a estar a salvo, pero finalmente se les dio vuelta el pastel, ¿no? Se le dio vuelta la torta. Entonces, cuando ya Ezequías vio que todo esto estaba pasando, empezó, como alguien dijo, qué bueno que, o sea, Ezequías hizo planes, recién alguien mencionó de ustedes,
hizo planes para defenderse. Y ahí fortificó los muros, fortificó todas las defensas, empezó a hacer un montón de cosas e hizo grandes preparativos para ese enfrentamiento que se avecinaba. Pero, sin embargo, Ezequías tuvo una acción y una actitud diferente. ¿Por qué? Porque empezó a preparar a su pueblo, no solamente desde el punto de vista físico, sino, o sea, con todas las cosas que estaban haciendo, sino que tratando de levantar, elevar la moral del pueblo, que hasta ese momento estaban, por supuesto, todos aterrados. Y entonces trató de estimularlos y que el pueblo entero confíe en Dios. Y ahí ya vemos la primera acción que tuvo Ezequías, que fue favorable al estimular al pueblo de Israel a que confíen en Dios. Pero bueno, nos encontramos entonces con que Sennacherib no se queda tranquilo ante esta situación y trata de avanzar. ¿Qué había hecho? Y quiero que me interrumpan también y que me vayan contando ustedes y que vayan aportando por ahí. Yo algunas cuestiones históricas se me pueden llegar a pasar de largo, pero ¿qué había hecho Ezequías hasta este momento? ¿Y cuál fue el mensaje y por qué le mandó ese mensaje Sennacherib a Ezequías? A través, ¿cómo era que se llamaba el título de este hombre? ¿Cómo? Rabsacés. Rabsacés, no era Ramsés. Ramsés era el No, nombre Rabsacés. de Rabsacés, que era como uno de los capitanes principales del reino asirio y que fue enviado para amedrentar a Ezequías, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ezequías había tratado de buscar ayuda, por eso también había encabezado este grupete, digamos, como para atacar a Asiria, y había hecho otras cosas más. ¿Cuál fue el mensaje, para los que pudieron leer, cuál fue el mensaje que tuvo Rabsacés para Ezequías? ¿Y cuál fue la reacción? En realidad lo que Ezequías había hecho es sacar todos los ídolos que había en los lugares altos, ¿no es cierto? Bien, Ya, esa fue otra cosa. claro, él había destruido todo eso. Entonces, Rabsacés, o Rabsacés, no sé cómo se dice. Rabsacés, sí. Biblia no tiene en realidad no es un nombre, es un cargo. Es un Sería cargo, como claro. un cónsul, una cosa así, ¿no es cierto? Uh-huh. Precisamente él en la propaganda que hace cuando va a hablar con ellos, les dice, ¿quién los va a proteger ahora si Ezequías sacó a todos los dioses a quienes ustedes adoraban y oraban y a quien le pedían? Ahora, en realidad, lo que Ezequías había hecho es sacar todos los ídolos, toda la idolatría. Había pedido al pueblo que solamente adoraran en Jerusalén al verdadero Dios, ¿no es cierto? Así que lo que Rabsacés estaba haciendo, estimulando al pueblo, en cierta medida era una mentira disfrazada, ¿no es cierto? De verdad. Porque es verdad que los había destruido, pero no era el Dios verdadero esos dioses que ellos adoraban. Y bueno, en realidad trató de hacer un proselitismo, digamos, para que el pueblo finalmente se rindiera ante ellos, ¿no es cierto? Pero Ezequías los animó, ¿no es cierto? Hizo todos los preparativos, primero consultándole a Dios, y esto que vemos nosotros en el versículo de memoria, en realidad es un pedido que Ezequías le está haciendo a Dios, ¿no es cierto? Como reconociendo su majestad
y su poder, que entendiendo de que él realmente es quien los puede librar, ¿no es cierto? Porque este rey de Asiria venía asolando, creo que había derrotado 46 ciudades o algo así, ¿no? Entonces, ¿cómo ellos iban a librarse de alguien tan poderoso, ¿no es cierto? ¿Cómo iban a hacer? Inclusive Sennacherib había dicho que lo tenía como un pajarito enjaulado, ¿no es cierto? Porque si bien no lo sabía, él no había tomado Jerusalén, sin embargo, los tenía sitiados, o sea, estaban en cierta medida, como habían perdido su libertad, estaban como un pájaro enjaulado, ¿no? Él, cuando vemos que hay en un museo un prisma donde Sennacherib escribe toda la historia del pueblo asirio y todas sus conquistas, en ningún momento él reconoce haber perdido la batalla contra este pueblo. Él dice que los tiene como un pájaro enjaulado, pero no cuenta que ellos perdieron 185.000 de sus soldados, ¿no es cierto? Y esta batalla en realidad no la hizo nadie, la hizo Dios, ¿no es cierto? Creo que en la historia se cuenta como que hubo una peste, algo así, que destruyó 185, pero no reconocen el poderío de Dios, ¿no es cierto? De que fue Dios en realidad el que intervino en esta parte de la historia y que fue el que logró esta victoria para Judá, ¿no es cierto? Bien. ¿Puedo decir algo? Sí, Elida, dale. Yo también digo siempre, y ahí vemos nosotros cómo Dios siempre va delante de solucionando nuestros problemas si nos encomendamos a Él, ¿no es cierto? Porque Ezequías no podía hacer nada supuestamente contra tanta gente en ese momento. Pero, ¿quién actuó? Dios. De mañana se levantó y había 185.000 personas tiradas muertas. ¡Qué milagro más grande! Es impresionante, la verdad que es impactante esa parte de la historia. Ahora vamos, me gustaría dilucidar un poquito cómo fue el discurso de este Rabsacés. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, primero como para saber, como estaba diciendo Cristina recién, Ezequías había formado una alianza y entre uno de ellos también había estado tratando con Egipto como para poder defenderse. Y otra de las cosas que estuvo haciendo, lo menciono esto por el discurso que viene después, y otra de las cosas que estuvo haciendo Ezequías fue hacer limpieza de todos los ídolos que incluso habían quedado como herencia de parte de su padre, ¿no? Dentro de las costumbres que el propio pueblo de Judá, la nación de Judá, había terminado adquiriendo y aceptando el paganismo por Acaz. Pero entonces ahora viene este hombre a convencer al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, acerca de qué, de que se entreguen libremente, de que no hagan resistencia, y como tratando de ofrecer la no violencia. Pero también tuvo o sea, trató de no de coercionar, sino de convencer y conquistar en todo caso el corazón, como diciendo, uy, qué bueno Sennacherib, ¿no? Que nos invita a que libremente nos rindamos, podremos decir que fue esa la estrategia, pero usó algunos conceptos falsos y verdaderos o verdaderos falsificados. Uno de ellos que podemos reconocer como verdadero, y de paso quiero saludar a Carlos, que lo estábamos extrañando. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, hermano Edwin, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué decís? Gracias, bienvenido. Gracias. Me gustaría leer para ubicarnos un poquito más en el día lunes, incluso, en el día lunes, un poquito el discurso e ir dilucidando algunas cosas. Dice, Rabsacés presentó algunos argumentos bastante poderosos. ¿Cuáles fueron? Ustedes no pueden confiar en Egipto para que los ayudes porque es débil y poco confiable. ¿Era verdad? Era verdad.
era sabido y realmente nadie podía comparar a Siria incluso con Egipto, ¿no? Incluso, perdónenme si me estoy confundiendo, pero a Egipto no lo presenta como una caña cascada. Claro. Bueno. Como una caña que te atraviesa cuando se rompe. Claro, como debilitada, ¿no es cierto? Entonces compara a Egipto aplastada. como aplastada, rota, una caña cascada. Que no sirve. Forma parte de este discurso. Después, no pueden depender de Jehová para que los ayude porque Ezequías ofendió a Jehová quitando sus lugares altos y altares en todo Judá, diciéndole al pueblo que adore un altar en Jerusalén. Fíjense esta parte del discurso. Una era verdadero, contundente, ¿no? Entre Egipto y Asiria no había comparación. Pero ahora usa una verdad de media. ¿Por qué? Ezequías había hecho limpieza, sí. Había hecho limpieza de altares idolátricos, sí. Pero había una pieza que faltaba, porque entre esos altares idolátricos también estaba, ¿qué cosa? Para los que vieron el video La serpiente de bronce. La serpiente de bronce que la habían convertido en un ídolo. había levantado Moisés en el desierto, porque Dios mismo le había dicho a Moisés, levanta una serpiente de bronce que tendría un significado posterior, también incluso desde el punto de vista espiritual, esto de mirar a Jesús hacia la cruz, después podemos analizar por qué serpiente, etcétera, etcétera, pero el pueblo, cuando estaban teniendo esta plaga de serpientes que morían por las picaduras, por los venenos, entonces Dios mismo le dijo al pueblo, a Moisés, que levante esa serpiente para que todo el que mire a la serpiente, a esa serpiente de bronce, no se muera. Entonces, acá estaba cometiendo un sacrilegio Ezequías. Joel. Sí, otro detalle que me llamó la atención es que en esos altares que Ezequías había mandado a destruir, dentro de esa reforma que ya se estaba generando en el pueblo, la gente no iba a Jerusalén a adorar, sino que adoraba a Dios en esos altares, que habían sido destinados para adorar a ídolos, ¿sí? Entonces, eso también Ramsacés lo usa en contra del pueblo, porque les está diciendo, ustedes que adoraban a Dios en los altares o en donde sea, ahora Ezequiel les está diciendo que no pueden adorar más ahí. Entonces sembraba como una especie de discordia entre el rey y el pueblo. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, el pueblo quería adorar, pero Ezequías le dice, no pueden adorar ahí, tienen que adorar en el templo. Entonces, claro, la idea era ponerlos en contra. Dividir. ¿No? Dividir, exacto. Fíjense qué malo Ezequías, que le saca los propios lugares de adoración para hacerlos ir a adorar en un solo lugar. Era el mensaje que les estaba dando Rabsacés al pueblo. Quería que el rey perdiera el apoyo del pueblo. Exactamente. Y una de las cosas aparte que llamó... de la forma que le hablaba, no le hablaba en griego, de la forma que le hablaba, era para que los otros interpretaran, ¿no es cierto?, que tuvieran miedo. Pero algo que se nos pasó acá, dice que el lugar donde acampaban era el acueducto de Jerusalén, dice, donde recibían agua de salvación, porque ahí, ¿qué pasaba ahí? Que el ciego, que Cristo le devolvió la vista al ciego. Entonces era un lugar santo, y él fue a ese lugar, ¿no es cierto?, donde empezó con las amenazas y el peligro de amenaza, ¿no es cierto?, diciéndole cosas que realmente no iban a existir. Exacto. Todas esas cosas que, digamos, que fue utilizando Ramsacés para convencerlos. Entonces estamos con esto de que las amenaza, no solamente amenaza, sino que trató de convencer, diciendo un argumento
bastante poderoso y debilitante al decirles, no pueden depender de Jehová. ¿Cómo van a depender de Jehová para que los ayude? Si Jehová, el Dios de ustedes, está ofendido porque Ezequías destruyó los lugares de adoración para él. ¿Quién estaba diciendo esto? Un pagano. Alguien que no entiende cómo es el sistema de adoración. Alguien que cree en otros dioses que tienen un lugar físico, un dios con minúscula físico, destructible, y que no concibe lo que realmente es la verdadera adoración. Y es más, el hecho de que Ezequías haya, como mencionaban recién, destruido esta serpiente que fue creada en el desierto, o sea que ya tenía unos cuantos años, el hecho de que Ezequías haya destruido esto era porque el mismo pueblo estaba cambiando los ojos y estaba adorando y estaba generando un ídolo sobre algo divino, que también es algo que nosotros solemos hacer. Pero Ezequías lo sacaba de lado. De esto ya hemos hablado. O sea, no está mal ir a la iglesia, pero a veces la iglesia se vuelve nuestro Dios y dejamos de ver a nuestro Dios verdadero. Por ejemplo, entonces, ¿qué hizo Ezequías? Destruyó la serpiente. Y eso a algunos adoradores de la serpiente, no de Dios, también les puede haber molestado. Y esto el Rabsacés lo utilizó en contra de Ezequías. Ahora, Jehová está de parte de Asiria y le dijo a Sennacherib que destruyera a Judá. Fíjense el mensaje. Tenía cosas para comprobar Rabsacés lo que estaba diciendo. Por supuesto que sí. Asiria estaba siendo bendecida por la grandeza, por las riquezas, por el poderío, y evidentemente Dios estaba apoyando a Asiria, y Dios le dijo a Sennacherib que vaya a conquistar a Judá. Fíjense el mensaje falso que estaba utilizando y cómo dibuja la verdad hacia la mentira de una manera tan fácil. Es de una manera fácil. ¿Cuándo es fácil? Cuando nosotros miramos las cosas solamente desde la perspectiva humana, sin ver lo que Dios nos dice a través de su palabra. Cuando nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, que Dios dijo, esto no es así, no va a ser así. yo no voy a destruir a Judá. No voy a permitir que eso suceda, que es lo que decía María Justa hace un ratito, que es lo que vamos a ver ahora. Pero Rabsacés tuvo el coraje, el tupé de decir, Dios, Jehová está bendiciendo a Asiria. Y por supuesto que el que está flaco en la fe puede llegar a confiar en estas palabras. Ni siquiera confirma, ¿no? Ni siquiera tienen suficientes hombres o soldados entrenados para montar 2.000 caballos, ni siquiera eso. Imagínense que fuera de los muros había 185.000 hombres esperando para atacar. O sea, era un despropósito total. O no tenía razones para sentir confianza y levantar la autoestima Rabsacés. Claro que se sentía confiado, claro que hablaba con autoridad, claro que hablaba de manera absolutamente tranquila porque él estaba seguro, entre comillas, de que iban a ganar. Entonces tenía motivos para mostrar, para evitar un asedio, por lo cual no tienen nada para comer ni beber. Ríndanse ahora y recibirán un trato justo, recibirán un buen trato. Esa fue la propaganda. A mí me llamó la atención la propaganda porque lo tengo como publicidad. Esa fue la publicidad que hizo en Rabsacés para conquistar al pueblo. Y usó exactamente lo que dijo María Justa recién. Usó la propia lengua. No lo mandó a decir. No usó traductores. Porque él quería que el mensaje sea escuchado y sea entendido por todo el pueblo. De hecho, se paró afuera para decirlo.
y decirlo a gran voz. ¿Para qué? Para que el pueblo, para generar confusión en el pueblo. No fue hablar a solas con Ezequías, sino que prendió los altavoces que en ese tiempo no había, y que escuchen todos el mensaje. Fue un mensaje tan, bueno, y les dijo, el rey que ustedes tienen, Ezequías, no puede salvarlos. Y como los dioses de todos los demás países conquistados por Asiria no los han salvado, tampoco los va a poder salvar a ustedes. Puedo asegurarles que su Dios tampoco los salvará. Un mensaje terrible, tan terrible que, como todos sabemos, que hasta el propio Ezequías se sintió conmovido por esta publicidad, esta propaganda de entréguense y tendrán un juicio justo, y lo haremos en paz y sin guerra. Ahora, una pregunta que yo me hice mientras estaba leyendo esto, que faltaba una frase más que quería compartir, que ningún judío tendría motivos para dudar de que desde la perspectiva humana Jerusalén estaba condenada. ¿Quedaba algo más para confirmar tangiblemente de que estaban totalmente acorralados como un pájaro enjaulado? No había ningún tipo de duda desde donde se mirara. Y mi pregunta personal fue esta: ¿estuve alguna vez atrapado en una disyuntiva entre lo que se ve que es y lo que creemos que es? ¿Estuviste alguna vez en esta disyuntiva? Yo veo que esto es así, yo veo que esto no tiene salida, yo veo que la realidad es esta. ¿Y qué diferencia hay entre lo que veo y lo que creo? En lo que me dicen mis sentidos y lo que me dicen mis no sentidos, el mensaje que yo tengo en todo caso, en este caso del cielo. Sí, alguien dijo algo. ¿En qué nos apoyamos en ese momento para decidir? ¿Cómo tomamos una resolución? Acuérdense que Acaz, ante lo tangible, ante lo que veían sus ojos, tomó la mejor decisión que pudo tomar, y decidió acudir a Siria, al que se volvería su propio enemigo después, que es lo que estamos hablando ahora, y sufrieron las consecuencias que estaban sufriendo. ¿Cuál es la decisión que nosotros tomamos? ¿Salimos corriendo? ¿Salimos desesperados? ¿Entramos en pánico? ¿Tratamos de hacer lo mejor que se nos ocurre en el momento? ¿Cuál es la decisión que tomamos? ¿Cuál fue la decisión que tomó Ezequías en el momento? Yo creo que la decisión de Ezequías fue la más sabia, porque lo que vemos en el versículo de memoria es que pidió la ayuda de Dios para que él lo guiara. Porque nosotros por nuestros medios vemos que todos los caminos están cerrados, pero Dios nos puede sacar de lugares que ni siquiera sospechamos que podemos llegar a salir. Así que ahí va nuestra confianza también, nuestra fe, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que, Erwin, que él era una persona humilde, y a pesar que él veía que estaba pasando, que estaba sin salida, ¿no es cierto? Dice que cuando le entregaron esos papeles, que era del edicto, diríamos, ¿no es cierto?, de lo que él decía, dice que no fue a la casa, fue directamente al templo, y se arrodilló y oró y pidió a Dios, imploró para que Dios, según los planes de Dios, ¿no es cierto?, que lo ayudara. Ahí vamos. Ahora incluso lo vamos a leer. Exactamente. Vuelvo a reforzar la pregunta, pero desde otra perspectiva. ¿Tuviste alguna vez alguna situación donde todo parece perdido y que ya no hay escapatoria? Acá estamos hablando de gobiernos, de invasión, de un montón de cosas, y lo vemos como una historia interesante. Pero ¿qué hay de toda esta historia? ¿Qué es lo que fue? ¿Cuál era la actitud de cada uno? Y vemos que la actitud del enemigo puede ser de diferentes maneras. Y lo que intentó en este caso este enemigo asirio fue desalentar al pueblo. Y muchas veces nosotros pecamos
cometemos un daño y empezamos a cometer errores cuando nos desalentamos, cuando pretendemos confiar en nuestras propias Personalmente me fuerzas. pasó. Perdón, Elida, ¿cómo? Que personalmente a mí me ha pasado. Exactamente. Que Creo que por de ahí una u otra manera nos me ha pasado veía, a ahora ya todos. estoy más vieja, ¿no es cierto? Pero cuando, no es por, vengo al tema, ¿no es cierto? Pero cuando me separé de hace muchos años, para mí fue terrible, ¿no es cierto? Y Bueno. la situación. ¿Y qué hice? Me puse a orar, porque otra cosa no me quedaba. Exacto. Bueno, esa frase quiero usarla. Ahora en un ratito lo quiero usar, o lo voy a usar ahora. A veces nosotros recurrimos a Dios cuando es nuestra última instancia. Claro, último recurso. Es nuestro último recurso. Entonces, cuando ya no sabemos qué hacer, entonces, ay, Dios mío, ayuda. ¿Está mal? No. Ahora lo vamos a ver. Conmocionado hasta la médula, me llama la atención el texto de la lección, incluso del día martes. Conmocionado hasta la médula y llorando de angustia, Ezequías acudió a Dios buscando humildemente la intercesión de Isaías, al mismo profeta cuyo consejo su padre había ignorado. Dice eso, ¿no? Porque Isaías, ¿se acuerdan que incluso habló con nombres y todo, que eso, ya lo hemos visto, y Acaz dijo, no, bueno, ahí tenemos todas las consecuencias. Pero ahora quiso dar pruebas. Isaías hizo otra cosa, incluso lo de las pruebas. Ezequías hizo otra cosa. Vamos a leer en Isaías 37, 6 y 7. 37. Sí. ¿Puedo leerlo, Edwin? Dale, por favor, sí. Dice, y les dijo Isaías, decid a vuestro Señor que así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, por las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria. He aquí yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra y hará que en su tierra perezca a espada. Bueno, vamos a desglosar este texto porque me interesa que nos metamos más en el texto y en el contexto y en las cosas que estaban pasando acá. Dice, y les dijo Isaías. ¿A quién le dijo Isaías? A los siervos de Ezequías. A los siervos de Ezequías, porque cuando Ezequías se encontró con toda esta noticia y con toda esta propaganda, Ezequías también se angustió, porque como alguien dijo hace un ratito, Ezequías también era un hombre. Ezequiel era una persona igual que nosotros y por supuesto con 185.000 que te están apuntando con lanzas y flechas y con un montón de cosas, es normal que a todos nos dé miedo ante las cosas que se nos avecinan, a veces terribles. Entonces mandó a sus siervos para hablar con Isaías, que fue lo primero que hizo bien. Y dice, y Isaías les contestó a los siervos de Ezequías para que le digan esto. Así ha dicho Jehová. Y este encabezado siempre a mí me pega, ¿no? ¿Por qué? Porque no le dijo Isaías, no, vayan a decirle a Ezequías que se quede tranquilo, no pasa nada, todo esto va a pasar, todo esto es una cortina de humo. No. Así ha dicho Jehová, lo dijo Dios, no lo digo yo. Que eso es una de las cosas que siempre también tenemos como comprobación de profeta, ¿no? Que el profeta nunca habla por sus medios, sino que habla porque es enviado por Dios. Lo que Dios le ha dicho. Lo que Dios le ha dicho, exactamente. Así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído. Qué mensaje fuerte, contundente, y con qué pocas palabras se derrumban todas las otras palabras que hemos escuchado. Tan poderosa, así, A, B, C, pum, listo, ya está. No temas
por las palabras que has oído. Por eso, María Justa. Perdón, Edwin, por eso yo hoy lo comparé con Daniel, que también le dijo no temas. Exacto. Ahora, fíjense, hay una orden que debe ser no atacada, acatada. Se me dieron vueltas las letras. Hay una orden que debe ser acatada. No temas. A mí me llama mucho la atención, y me ha llamado mucho la atención en las situaciones de angustia y desesperación. Qué natural es el miedo, como estábamos diciendo nosotros, porque el miedo nos ayuda, nos cuida, nos protege ante una situación de amenaza, por ejemplo, o nos prepara para atacar, o nos prepara para salir corriendo. Pero hay situaciones que son desesperantes, y fíjense en los salvatajes, en el agua, en el mar, aquellas personas que se están muriendo, e incluso si no se tranquilizan, y qué importante que son las palabras del rescatista, que les pide que por favor se relajen, y por Que no favor tengan pánico. confíen, que no entren en pánico, porque el pánico nos chupa y nos hunde. Y es natural que nos pase, o que tengamos esa tendencia. Y ahora ya es una decisión del rescatado de no temer y de confiar en el rescatista. Y lo único que tiene que hacer el rescatado, ¿qué es? Tirarse para atrás en el agua, hacer la plancha, Dejarse salvar. y dejarse salvar y relajarse. Y nosotros no, porque yo tengo que hacer algo, y cuanto más hacemos, más nos hundimos. Peores. Perdón, Erwin, mi papá muchas veces cuando decían gente al agua, se tiraba al agua. Pero ¿qué pasa? Era tal la desesperación del que se está ahogando, dice que a veces le pegaba una cachetada para poder sacarlo. Claro, no, es que eso muchas veces tienen que hacer los rescatistas, noquear al rescatado, o bloquearlo. ¿Por qué? Porque si no se Si no hunden mueren los los dos, se dos. mueren los dos, exactamente. Exacto. Pero utilizando esta figura, ¿no?, del rescate, y esta palabra de Dios, no temas. Yo te ayudo, dice. Y nosotros sí, Dios existe, Dios nos ayuda, todo lo demás, pero llegado el momento, cuando Dios nos dice, no tengas miedo, ¿cuál es nuestra reacción instintiva? ¿Cómo están controlados nuestros instintos en base a ese concepto que nosotros tenemos de Dios? ¿Nos relajamos? ¿Nos dejamos rescatar? ¿Confiamos en lo que Dios nos está diciendo, o entramos en pánico? Acá, perdón, Erwin, te voy a decir algo, perdóname que te interrumpa. Sí. Acá me da la comparación, viste, cuando hay personas que hablan mal de uno y que no te enfrentan directamente para decirte las cosas de frente, ¿me entendés? Yo soy muy frentista y me gusta que si hago algo mal, que me digan las cosas realmente como son. Y acá te está diciendo no temas por las palabras que has oído, por las cuales ha blasfemado. Y muchas veces sin querer, muchas veces alguien habla con una persona y eso se va corriendo, y cuando menos acuerdo te perjudica. Qué bueno también eso, no poner atención en las blasfemias de las demás personas. Exacto. Y cómo estamos, en realidad, con esto que estás mencionando, estamos volviendo a lo que era el mensaje. Y gracias, María Justa, por decir esto, porque se me había escapado lo siguiente. Ojo con los mensajes que escuchamos. Y lo que tenemos que saber es de quién viene el mensaje. Porque puede haber mucha verdad en el mensaje visible, pero puede haber un gran engaño en el mensaje invisible. ¿En quién depositamos nuestra confianza? Mi pregunta es, ¿depositamos la confianza en el enemigo? Entonces, si yo digo, ojo con tu vecino, con las cosas que te dice, pero ¿cómo voy a tratar a mi vecino como enemigo o como enviado de Satanás? A ver, no quiero ser drástico, dramático o extremista, pero lo llevo al mensaje que hay detrás. ¿Y qué tipo de mensajes estamos dispuestos a escuchar? Y qué fácil nos dejamos convencer cuando otros nos quieren hacer entender ciertas verdades. Por eso tenemos que tener
mucha confianza en el mensaje original, en el mensaje absoluto, en el mensaje divino, porque podemos hacer un traspié y podemos patinar y terminar donde terminó Acaz. Y mucho equilibrio también de poder saber valorarnos a nosotros mismos. Exactamente, exactamente. Hay una Sí, hay una pregunta, al final del día domingo hay una pregunta, ¿no? Que a lo mejor deberíamos hacernos nosotros también. Dice, si Ezequías confiaba tanto en el Señor, ¿por qué hizo tanto esfuerzo por su cuenta? Porque él confiaba en el Señor, pero sin embargo hizo acueductos, hizo murallas, hizo un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces dice, y en Filipenses 2, 12 y 13, sobre la cooperación con Dios, quien proporciona el poder que es verdaderamente eficaz, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros también queremos colaborar con Dios y ayudamos, ¿no es cierto? Haciendo cosas. Hay que ver si esas cosas que hacemos son realmente... Claro. Incluso eso. Claro. Abraham también quiso ayudar a Dios. Claro, y se equivocó, ¿y cómo, no? Por querer ayudarlo. Pero también por el otro lado, o sea, tenemos que aprender a confiar y escuchar realmente la voz de Dios, pero como dice el dicho, también pero a actuar. veces también tenemos que actuar, claro. Exacto, como dice el dicho, es como decía, a Dios rogando, claro, y con el mazo dando. Y con el mazo dando, ¿sí? Ese equilibrio y esa combinación que tenemos que lograr. A mí me gustó la comparación que hizo en la escuela sabática Live, ¿no es cierto? De que a veces no tenemos para comer, y pedimos a Dios que nos dé, pero buscamos trabajo también para... Sí, bueno, a veces no podemos. Isabel. Claro. Eso dijo Isabel al principio de todo, exactamente. No temas, y sigue la frase. Todavía no pasé el primer versículo, son 2, y ahora viene la oración, que es donde me quiero detener. No temas, primera orden. Segunda parte, ¿por qué cosa no tenemos que tener? En este caso, por las palabras que has oído. Estoy leyendo Isaías 37:6. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. O sea, acá ya Dios mismo toma un protagonismo, toma las riendas del asunto y dice, bueno, a ver chicos, vamos a parar un poquito la situación, y lo primero que hace es consolar y darle una certeza, una orden, le da una orden al rey, a Ezequías, pero además explica esa orden. Primero, no temas por qué. Por todo el discurso y esta propaganda que está haciendo este hombre, que está diciendo cualquier cosa. Es más, ahora se la agarró conmigo. Y acá en Argentina decimos chan. Acá esto no queda, ya acá fue algo personal, blasfemaron en mi contra, se metieron conmigo y esto yo no lo voy a permitir. Como dijo Isaías, que diga a Ezequías a través de estos hombres, lo que dijo Jehová: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Era clarísimo quiénes habían sido. He aquí que yo pondré en él un espíritu, escuchen esto, yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor. Ese rumor puede haber sido cualquier cosa, la Biblia no lo especifica, no sé si ustedes tienen algún otro dato, pero hizo que Sennacherib escuche un rumor que lo distrajo para otro lado, de la tensión que tenía sobre Judá, porque acuérdense que Sennacherib no estaba ahí, no era el que estaba dando este discurso al pueblo de Israel. Sennacherib mandó a su Rabsacés para que vaya a dar el mensaje, pero mientras tanto Dios estaba actuando en otro lugar, no en otro momento, sino en otro lugar distante de ahí, al mismo momento, y dijo: pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra. ¿Sí?
lo distrajo desde donde estaba, y haré que en su tierra perezca a espada. Eso después lo vemos, pero así, tal Con sus cual, propios como lo dijo Isaías, no duró mucho tiempo más hasta que sus propios hijos los mataron en su propia tierra, lo atravesaron, lo acuchillaron, a Sennacherib más adelante, en Nínive. Historia también conocida por, ciudad también conocida por el reino de Asiria, por Jonás, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos muy bien y desde chiquitos entre la historia. Y ahí viene, entonces, cuando Ezequías tiene entre la presión que sentía, la angustia que sentía, no digo desesperación, pero sí la angustia que sentía, y además el mensaje que recibió de Isaías, de Dios a través de Isaías. Y vamos a leer ahora en los versículos 14 al 16, y lo voy a ir leyendo yo. Y tomó Ezequías las cartas que venía de parte, que se la dieron en mano los embajadores, en este caso Rabsacés, y las leyó. Y subió a la casa de Jehová, al templo, y las extendió delante de Jehová. Entonces, acá encontramos esta actitud. Se fue, para los que escucharon, a mí me llamó la atención, para los que escucharon el resumen de la lección de Bullón. Bullón pone un ejemplo muy práctico, ¿no? Recibimos la boleta de la luz, del gas y de las cosas, y cuando lo vemos nos queremos morir. Entramos en angustia, en desesperación, y acá ojalá tengamos esta actitud de Ezequías, y subió con las cartas, o sea, con las boletas de luz, al templo. ¿Cómo las pago? ¿Cómo las pago? Y ahí hace el planteo Ezequías. ¿Y qué hace? ¿Qué comunicación tiene con Dios? Las extendió y le dijo, mirá, Señor, tengo este problema acá. ¿Qué hago? Entonces Ezequías oró a Jehová. Oró. Esta palabra de orar no es rezar, acuérdense, no es un rezo de memoria, sino que expresó, su oración fue la expresión de lo que sentía. En este caso, una desesperación, una locura, un miedo terrible, y le mostró lo que estaba sucediendo. ¿Acaso Dios no sabía todo lo que estaba pasando? Diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Y qué estoy leyendo ahora? El versículo 16. El versículo de memoria. Fíjense cómo es este versículo, que es, en este contexto, es una joyita. Realmente es hermoso este versículo. Jehová de los cielos, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. O sea, primero, de los ejércitos, que habla en sentido global, Dios de Israel, que es el que realmente lidera o debería liderar a su pueblo, que moras con los querubines, o sea, ahora los sube al cielo. Los querubines no están acá en la tierra, sabemos que los querubines están en el cielo, pero que también están en la tierra porque lidera los ejércitos. Nos ubica esta oración en tiempo y espacio y en forma, y además completa y muestra quién es, a quién le está orando. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Ubica a Dios en el lugar perfecto donde tiene que estar, no solamente donde está Dios, sino que donde debe estar Dios. ¿En dónde? En nuestras mentes y en nuestros corazones. En nuestra mente pensante y en nuestra mente sintiente, para que María Justa siempre lo dice. ¿Dónde está Dios para nosotros? ¿Cuál es el lugar que tenía para Ezequías en ese momento? ¿Cuál es el lugar que tiene Dios en este momento para nosotros? ¿Lo reconocemos como es?
como lo que puede hacer, quién es y de dónde viene, reconoció Ezequías quién era realmente Dios. Primer lugar. Seguimos. Y acá viene una, no sé si una indulgencia o podríamos tomarla hasta como un capricho o un atrevimiento de parte de Ezequías, ¿no? Porque a veces nosotros lo tenemos a Dios tan lejos que nos parece, no, como dijo acá, ¿cómo le voy a molestar a Dios? El padre de Ezequías, ¿se acuerdan? ¿Cómo le voy a molestar a Dios? Con mis problemas. No, yo me puedo encargar, yo me hago cargo de esto, de alguna manera me voy a ingeniar, pero me voy a encargar. ¿Y dónde fue? Y se metió con Tiglat-Pilser III. Y acá que dice Ezequías, inclina, oh Jehová, tu oído, escúchame, y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. O sea, ¿qué está haciendo? Captando todos los sentidos de Dios hacia él. Mírame y escúchame, por favor, lo hablo en argentino, ¿no? Mírame, óyeme, escúchame, en un término más... Versión ecuatoriana. Más ecuatoriano. Óyeme, escúchame, préstame atención, por favor, captura la atención de Dios. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Entonces, ¿qué hace? Yo me imagino en ese momento, se arrodilla, pone sobre algún lugar, incluso sobre el piso, sobre una mesa, y le dice a Dios, y le muestra a Dios, y habrá hecho la señal, y habrá puesto su mano sobre las cartas, sobre estas notas, sobre estas cartas enviadas por estos paganos, y le dijo, mirá todo lo que están diciendo. Todo lo que están hablando incluso en tu contra. Le pidió a Dios que escuche lo que tenía que decir y le contó el caso puntual, cómo estaba sucediendo todo. Y eso es algo que a veces nosotros obviamos y a veces yo también me siento como que me deslizo, ¿no? Y a veces por ahorrar tiempo, pasa todo esto, ayúdame durante el día o... ya lo sabes todo. Como tú lo sabes todo y ya Sin lo damos entrar por en hecho. detalles. Sin entrar en detalles. Pero a veces los detalles Erwin, hacen a la conversación y a la conexión y a la comunicación con la otra persona. En este caso también con María Justa. Pero en ningún momento dice como nosotros a veces decimos, que se haga tu voluntad. Él tenía tanta desesperación que le dijo que se fijara en todo lo que estaba pasando, pero era como un pedido, no era que se haga tu voluntad. Él tenía la completa seguridad que Dios desde el cielo estaba mirando, él le estaba presentando lo que él estaba pasando, pero no dijo que se haga tu voluntad. Directamente lo encaró diciendo, a ver, que hace algo. Claro. Pero es que había ofendido al nombre de Dios. Desesperado. Estaba ¿Cómo? en un momento de desesperación. Exactamente, de angustia y desesperación. Y fíjense los dos versículos que sigue, donde él reconoce la realidad y lo que estaba sucediendo. Dice 18 y 19. Ciertamente, oh Jehová, o sea, ciertamente, ¿qué quiere decir ciertamente? Es verdad, o sea, Es no verdad. hay, Porque ellos esto es dicen en así. parte que es cierto. En argentino diríamos posta, esto es así. Claro. Ciertamente, oh Jehová, insiste a quienes le está hablando, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, o sea, arrasaron con todo. Eso era tangible, eso era visible. Y Ezequías estaba reconociendo lo que está pasando y se lo estaba diciendo a Dios. Y entregaron los dioses de ellos al fuego, o sea, mataron con todo, gente, fronteras, saquearon y tiraron a los dioses de los otros, los tiraron al fuego, los quemaron, claro, ¿cómo no lo iban a quemar? No eran dioses. Porque no eran dioses, y acá reconocen, claro, eran todos palitos, piedritas y qué sé yo, un montón de cosas, metales, y las tiraron todos al fuego. Porque no eran dioses, sino obra de mano de hombre. Él está reconociendo que eran dioses con minúscula, no era el Dios. Madera y piedra, ahí dice. Por eso lo destruyeron. Y ahora viene el versículo, digamos, final, el epígrafe, el final. Ahora pues,
Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano. Y ahí viene lo que estaba diciendo María Justa. Siempre, María Justa, un pasito adelante siempre, ¿no? Líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y acá este versículo yo lo parto en dos. Lo primero, lo que dijo María Justa, le pidió a Dios así, descaradamente, que haga algo, entre comillas, descaradamente, ¿no? ¿Cómo se atreve Ezequías a decirle esto, a darle una orden a Dios? ¿Cómo? Casi como una exigencia, ¿no? Casi como una exigencia. Líbranos. Exactamente, líbranos de su mano, para que, bueno, pero ahora viene la otra parte. Y eso es algo que nosotros muchas veces se nos queda escondido. Las cosas que suceden no solamente son para nosotros y de manera egoísta. Si nosotros estamos incluso orando por la salud de alguien, siempre digo, tenemos que pedir a que Dios nos ayude a nosotros para llegar no solamente con nuestras manos sanadoras, si podemos llegar a decirlo, con el remedio, con el jarabe, con el pan que necesitan, sino que también hay otra cosa que tiene que ver con otra trascendencia, otro aspecto y otro espectro que muchas veces nosotros vemos. Hay un la fe y el amor. Para que otros vean el poder de Dios. Hay un propósito, y ahí viene, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y esta oración que lo saca a Ezequías de contexto ahora, no solamente estaba pensando en él, ayúdame, que tenía miedo a que morir con un lanzazo atravesado en la garganta, no sé, no solamente eso, sino que además se conecta no solamente con él, sino se conecta con lo que realmente importa. ¿Por qué? Porque, y con el propósito original de Dios, porque Dios hizo un pueblo para hacer una luminaria a todas las tierras circundantes, a todos los pueblos circundantes. ¿Por qué habían llegado a esa situación? Porque se habían apartado de Dios. Era una manera de Ezequías de restablecer la esencia del pueblo, de ser una lumbrera para todos los demás, de ser como un ejemplo vivo de quién era Dios y qué era lo que estaba haciendo. Y él usó una palabra, Erwin, sí, que está también en el Padre Nuestro, que dice, líbranos de sus manos, líbranos de todo mal. A veces nos olvidamos del Padre Nuestro nosotros, de la oración original que Dios nos dejó. Y ahí dice, líbranos de todo mal. Y acá está pidiendo que los libre. Exactamente. Gracias, María Justa. Muy, muy al punto el comentario. Y si bien... Si bien no pide que se haga su voluntad, sin embargo, Ezequías, en lo que dice finalmente, está queriendo dejar bien sentado el nombre de Dios, ¿no es cierto? Dejarlo bien parado, como para que todos los pueblos vean la grandeza, porque ellos humanamente estaban resignados a perderlo todo, no tenían ni los hombres, no tenían ni las estructuras para poder ganar esa batalla. Solo un milagro podía salvarlos. Entonces, el que el poder de Dios actuara iba a ser también una demostración para los pueblos del gran poder de Dios, ¿no es cierto? Exactamente. Seguimos, y acá aparece la frase que les había comentado, que me dejó pensando. Lamentablemente, cuando todo nos va mal, Dios es el último recurso que tenemos y a quien finalmente recurrimos, y a veces gracias que lo hacemos. Pero gracias a Él mismo, a Dios, siempre que giramos nuestro rostro hacia Él, nos está esperando con los brazos abiertos, listos a ayudarnos y a darnos ¿qué cosa? Lo que necesitamos. Aunque muchas veces no darnos lo que queremos, que es otra cosa. O lo que pedimos. Pero Dios está ahí. Dios está con los brazos abiertos. Y ahí nos metemos en el resto de la historia. Y acá lamento mucho, yo no sé si la semana que viene lo vamos a tocar, pero yo no me quiero perder esta frutilla del postre. Parte del final de la historia la conocemos.
algo dijo Cristina, algo dijo también María Justa con respecto a esto. Pero bueno, ya estuvimos viendo que dijimos que Sennacherib Dios lo confundió o se lo sacó del contexto, se fue a su ciudad, a Nínive, ahí fue matado por los hijos, pero Sennacherib no pudo tomar Jerusalén. Y ahí es donde aparecen dos cosas que a mí me estremecen, que nosotros podemos, o sea, cosas que tienen que ver tangibles para nosotros. Una, que eso está registrado en la Biblia, perfecto, pero aparece un documento icónico y que nadie lo puede rebatir, que está ante todos los ojos y todos los que querramos ir a verlo y tocarlo, que es el prisma de Sennacherib, donde, y todo lo que estaba escrito en sus paredes, que registra la historia y la Biblia también, donde Sennacherib en ese prisma registraba todas las naciones que iba tomando y todo lo que hacía, pero lo que no pude registrar fue en esa tablita de arcilla, de cerámica, no pudo registrar que pudo conquistar Jerusalén. No la pudo tomar. Tenía todo prácticamente bajo control en base a lo que ya venía históricamente desde acá y todo lo demás, pero no pudo conquistar a Jerusalén. Y eso, Erwin, sí. A mí lo que me impactó es el versículo 23. ¿A quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado sus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Se olvidó de eso. Sennacherib se olvidó de quién era Dios. Versículos 34 y 36, seguimos en el mismo capítulo, dice: por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Confirmando esto, por el camino que vino, volverá, se volvió a donde, a Nínive, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y cuando esto fue escrito y dicho antes de qué, antes de que suceda. Pasara. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. El versículo 36. Terrible descripción. Imagínense ese tendal de 185.000 hombres muertos, y después yo pensaba, ¿no? La putrefacción que habrá. ¿Quién va a enterrar 185.000 hombres? Lo que habrá quedado, ¿no? De todo eso, terrible. Sennacherib volvió a su casa en Nínive y allí fue muerto a espada, como lo había predicho Isaías. Pero ahora, nosotros estamos cansados de ver, entre comillas, ¿no? Cansados de ver frutos y milagros, pero pareció que este milagro que Dios había hecho, a Ezequías no le alcanza, y así somos nosotros, a todos los seres humanos nos pasa lo mismo, y siempre queremos más, lo tenemos, y siempre queremos más, lo tenemos, y parece que Dios es una fuente inagotable de comprobaciones de que Él está con nosotros, que nos ama, que nos ayuda, que nos contiene, que nos dice, que nos consuela, nos exhorta, que no tengamos miedo y todo lo demás, y allá vamos. Y seguimos con la parte de la historia. Y ahí seguimos, y Dios nos sigue brindando. Más grande la crisis, más grande el milagro, dice la frase, ¿no? Y en este caso, esta crisis ¿cómo es? Que estaba atravesando el pueblo de Judá, que estaba atravesando Ezequías, fue resuelta, o sea que era muy grande, fue resuelta con un gran milagro. Un milagro que fue evidencia para todos los reinos. ¿Y fue evidencia para quiénes? Para aquellos que estaban adentro de la muralla de Jerusalén, dudando y quizás hasta creyendo las palabras de Rabsacés. Más grande confirmación que esto, alguien puede decir, y no fue que se fueron muriendo de a poquito y en 8 años murieron, no, de una noche para la otra.
¿Tuvo que hacer algo Ezequías? ¿Tuvo que usar alguna de sus armamentos? ¿Sirvió para algo las murallas que reforzaron? Ni siquiera eso. Nada tuvieron que usar para vencer lo que pudo hacer un ángel, el ángel del Señor, como dice acá en la Biblia, para derrotar estos 185.000 soldados que estaban apostados para aterrar al pueblo de Judá. Mi pregunta es, ¿cuán grande El ángel de Jehová campa alrededor de los que le teme y los defiende? Gracias por ese versículo. Temen y los defiende. José 1:9. Más grande la crisis, más grande el milagro. Mi pregunta es, ¿cuán grande es mi crisis? ¿Cuán grande es tu crisis? ¿Y qué milagro nosotros esperamos ver? ¿O ya estamos descreyendo también? ¿O ya estamos aflojando nuestra fe por la propaganda que nosotros recibimos desde afuera? Sí, María Justa. Erwin, te voy a contar el final de lo que pasó. Yo oré, Dios me lo devolvió a mi esposo 10 años, pero en menos de 3 meses que él tuvo, que estaba muy grave, ¿no es cierto? Que cada 5 meses lo operaban como 5 veces, Dios me lo devolvió. Y resulta que más o menos a los 3 meses me cayó un embargo a mi casa, que era de una señora que me había comprado, que yo había comprado el lote, pero no había escriturado. A ella le cayó un embargo y como yo no había escriturado, me lo mandaron a mí. Y yo, gracias a Dios, había empezado con una especie de despensita, y él decía, pobre mamá, decía así, pobre mamá, ¿qué va a hacer? Dice, acá en este lugar, poniendo una despensa. Y Dios me ayudó y gracias a Dios tuve todo para la despensa. Pero cuando me cae el embargo, empecé a hablar con Dios y le dije, Señor, mi esposo enfermo con bolsacorotomía. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Y él me dijo, vendé todo y paga esa deuda. Vendí heladera, cortadora de fiambre, balanza, panera, todo lo que tenía. Junté los 2.600 pesos, que eran 2.400 que tenía que pagar. Me fui a la DGI, hablé con el Gómez, era un señor, y me dijo, mañana vamos a ir al registro de la propiedad y vamos a sacar su embargo. Por eso te digo que Dios es todopoderoso y la verdad que... Gracias, emocionante. Realmente gracias, María Justa. Dios nos espera pacientemente toda una vida a cada uno de nosotros, como lo ha hecho muchas veces en toda la historia de la humanidad. Repito esta frase, Dios nos espera pacientemente toda una vida, a cada uno la vida propia, ¿no? A unos más años, menos años, la vida que todos tengamos. Dios nos espera pacientemente toda una vida a cada uno de nosotros, como lo ha hecho muchas veces en toda la historia de la humanidad, y sigue esperando que el hombre se arrepienta. Pero cuando pasamos el punto de no retorno, Dios actúa. Y esta frase es fría, es filosa, es tajante, pero en algún momento Dios corta con toda iniquidad, corta con la maldad, corta con la injusticia, no permite que las cosas sigan avanzando. Dios es bueno, es amable, es misericordioso eternamente en todos los aspectos, pero también es consciente y sabe muy bien lo que no es y lo que no debe ser. Y si los hombres prefieren ponerse en su contra, saben con lo que se van a encontrar. ¿Y cuál es nuestra decisión en este caso? Vamos a terminar con la última parte de Ezequías, y ahora viene la otra comprobación. Ezequías se enferma, y la Biblia dice que se enferma de muerte, ¿sí? Y entonces ora a Dios, y Dios le promete a Ezequías que iba a ser sanado. Vamos a leer acá en 2 de Reyes 28 al 10. Lo tengo acá anotado y se lo voy a leer para ahorrar tiempo. 2 de Reyes, capítulos 20, versículos del 8 al 10. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Acá Ezequías hace lo que no hizo el padre. ¿Se acuerdan cuando Dios le ofreció la señal y Acaz no la quiso recibir? Acá Ezequías hace al revés. Dios pidió una señal. Dios le dijo, vas a ser sanado. Y entonces Isaías, Dios a través de Isaías le dijo,
vas a ser sanado. Y Ezequías dice, ¿y cómo sé yo que voy a ser sanado y que no me voy a morir? Porque Ezequías le había pedido la sanidad a Dios. Y el versículo 9 dice, de Segunda de Reyes 29, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Prepara todo el ambiente. ¿Y qué ha dicho? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados de esa sombra? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Y dice la Biblia que, que la sombra retrocedió 10 grados. En realidad, la Biblia habla del sol y la luna, tanto en este ejemplo como en el otro que vamos a mencionar ahora. Y se detuvo 10 grados. ¿Por qué corregí los 10 minutos? Porque 10 grados, los que se pusieron a investigar, alguien investigó, equivalen a 40 minutos. El sol se detuvo 40 minutos. ¿Qué pasó? Los babilonios, que eran científicos y que estudiaban los astros y los tiempos y que tenían observatorios y todo lo demás, dijeron, ¿qué pasó acá? La sombra se quedó estática y no avanzó. No solamente eso, sino que volvemos a tener la sombra de hace 40 minutos atrás. ¿Qué pasó acá? Cuando los babilonios se enteraron de que esto había sido una promesa y una manifestación divina para sellar la promesa que Dios le había dado a Ezequías, a ver, chicos, una locura, una locura. O sea, lo que Dios puede llegar a hacer por mí, parar el mundo, porque yo personalmente, ¿no? Y perdónenme por mi apreciación, pero no es que sea imposible parar el sol y la luna y todo lo demás y todos los demás planetas que siguen girando. Por ahí puede haber sido más fácil estar narrado desde el concepto antes de conocer el universo, pero que se detuvo el sol y la luna, pero Dios dijo, bueno, detengo la Tierra 40 minutos y retrocedo la Tierra 40 minutos, entonces la sombra cambia. Y para Dios es facilísimo hacerlo. De hecho, lo hizo. Ya lo había hecho con Josué también. Ahí voy. El creador. Ahí vamos. Y entonces esto hizo que... Erwin, ¿te puedo? Quiero terminar, chicos. Sí, dale. Elida. ¿Yo? Sí, no sé qué... Sí, vos sabés que... ¿Cómo? Rápido, Elida, si terminamos. Sí. No, a mí me pasó, yo trabajaba en un estudio contable y ustedes saben lo que es, ¿no es cierto? Y yo tenía que terminar el viernes de tarde con todo. Y no terminaba de una vez. Y yo le pedí al Señor que por favor detenga el sol un rato hasta que yo podía terminar. Yo no sé si Dios me escuchó y paró el sol, o es que yo me apuré más y pude hacer todo y terminar y llegar antes de la puesta del sol a mi casa. Ajá. Para mí fue una bendición y un milagro ese día. Exactamente. Pues yo sola no podía. En este caso, cuando los babilonios se enteraron de lo que había sucedido, no se enteraron, sino que vieron lo que había sucedido y se enteraron de que esto tenía que ver con Ezequías de alguna manera, fueron a Ezequías, fueron a Jerusalén con la mente abierta para ver, explícanos cómo es esta situación, por favor, que queremos saber cómo que retrocedió la sombra 40 minutos, 10 grados, según el reloj que nos mostraba, la sombra volvió para atrás. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo Ezequías? Después de haber visto todo lo que había sucedido. ¿Qué hizo? ¡Ay, los babilonios! ¿No? Me vinieron a visitar, los amos del universo. Se engrandeció. Vengan, chicos, pasen. Miren todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Miren que tengo oro, miren que tengo el templo, miren que tengo todas estas cosas. Y esta es una lección que justamente me acordaba de mi papá. Qué prestos
que estamos nosotros a mostrar todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos, y cuánto nos vanagloriamos de aquellas cosas que incluso recibimos de Dios. Y el peligro que corremos de abrirle la puerta a cualquiera. Y además, no hay problema. ¿Había algún problema de rechazar a los babilonios? No, porque venían con ganas de aprender, y que podría haber sido bien utilizado por Ezequías para llegar al corazón de los babilonios y haberlos conquistados no a través de lanza y espada, sino a través de la verdad y la maravilla que Dios había hecho. Chicos, no, esto sucedió porque Dios lo hizo. ¡Wow! Imagínense la respuesta de los babilonios con esa respuesta, lo que hubiesen hecho los babilonios con esa respuesta, y al haber visto la humildad de esto. Me llamó la atención y me puse a buscar, y después les puedo compartir un link que encontré acerca de un relato de la NASA, y un relato el cotejo bíblico, digamos, la asociación con la Biblia. Resulta que la NASA, esto es un estudio científico, la NASA, para mandar sus satélites al espacio, diseñaron un programa que prediga hacia el futuro cómo, en base a los movimientos planetarios y estelares y todo lo demás de las estrellas, que prediga por dónde tienen que mandar los satélites o las naves o las sondas para hacer las investigaciones que tienen que hacer. Entonces hicieron este software, este programa de computadora para desarrollar y ver el futuro de los movimientos estelares, planetarios. Pero este programa no solamente les ayudó a ver el futuro planetario, sino el pasado de los movimientos de los planetas. Y ese programa incluso ha sido utilizado, me acuerdo que una vez fui al planetario de acá de Buenos Aires, un hermoso lugar para mí, donde se reproducen las estrellas, y fui a ver un programa de Navidad. Y me llamó la atención cómo ellos reconstruyeron el pasado y llegaron a la estrella de Navidad y explican cómo se produjo ese fenómeno celestial de la estrella de Navidad. Eso, algo que lo vi y me llamó mucho la atención. Pero acá también la NASA se puso a estudiar, y cuando la computadora empezó a retroceder en el pasado, marcó un error. ¿En dónde habrá sido ese error? Resulta que el tiempo se detuvo, los cálculos hacia atrás se detuvieron y marcó un error. Entonces uno de la NASA, que había recibido algún estudio bíblico, que sus padres cuando chicos le habían enseñado acerca de la Biblia, se acordó de que en la Biblia decía que el día había sido detenido, que el sol había sido detenido, y ahí explicaron lo de Josué. Con los cálculos llegaron a que prácticamente todo un día había sido detenido porque Josué le pidió a Dios que por favor lo ayude, así como le pasó a Élida, que recién le dijo, porque no llegaban a conquistar el ejército con el cual estaban batallando. Y entonces llegaron a la conclusión de que sí, pero ¿qué pasó? En los cálculos matemáticos, científicos, le faltaban 40 minutos. Adivinen dónde estaban esos 40 minutos. En el sol. En los 10 grados que retrocedieron, que retrocedieron en el tiempo. Ese es lo que se llama el día perdido de la humanidad o algo así. Tiene un título. Investíguenlo y se los dejo como para cotejarlo. Sí. Un chiquitito así nomás. Sí. Porque acá dice que retrocedió la sombra a los 10 grados. Y si retrocedió la sombra, quiere decir que el sol retrocedió para que retroceda la sombra. Exacto, no es que se detuvo y quedó ahí estática, sino que además fue para atrás. 40 minutos fue para atrás la sombra. Quiero reforzar dos cosas. Tenemos dos comprobaciones científicas, por eso me estaba apurando a llegar. Una es ¿cómo es? De Sennacherib, el prisma de Sennacherib, que confirma la historia y coteja la historia bíblica. Y otra es falla del tiempo
que el hombre no puede explicar solamente a través de la Biblia. Tenemos una especificación astral, podremos decir, o ¿cómo es que se dice? Astronómica, en base al tiempo con respecto a eso que le falta al hombre, a la humanidad. Hay un día de 24 horas que está faltando y la respuesta está en la Biblia. Lamentablemente, Ezequías no supo usar esa maravillosa oportunidad que tuvo para mostrar a Dios y sin embargo la usó para mostrar su propia gloria, o mejor dicho, su vanagloria. Les mostró todas las riquezas y conocemos también cuáles fueron las consecuencias de esas riquezas. La historia bíblica, como decía Cristina el otro día, no solamente es fascinante, sino también necesaria. Todos tenemos la opción de confiar en Dios o confiar en los demás. Y Ezequías pidió que su vida se extendiera y Dios le otorgó 15 años más. Sin embargo, tampoco lo supo usar. Nosotros pensamos en estos hombres, ¿no? Y termino con este concepto. Qué triste ver que estos hombres estuvieron tan cerca de Dios, vieron tantas manifestaciones de Dios y sin embargo terminaron con lo que terminaron. Como dice el dicho, nadie tiene la vaca atada. Nosotros no tenemos la salvación ganada. Dios está con nosotros y Dios se manifiesta con nosotros, pero depende de nosotros y el trabajo que hagamos con nuestro vínculo día a día que nos permita mantenernos a salvo hasta nuestros días y por supuesto que nos garantice nuestra salvación eterna, que eso es lo que nosotros esperamos. Que hayamos podido sacar muchas lecciones esta semana, realmente a mí me llenó enormemente, pero también pido por mí y pido por cada uno de nosotros que nos haga reconocer todo lo que pasó, que nos haga ver y que corra el velo detrás de nuestros ojos, porque en ese momento Ezequías estaba nublado por lo que alcanzaban sus ojos. Que también Dios, nosotros podamos correr el velo de nuestros ojos y que podamos ver qué es lo que está pasando detrás de lo que vemos y que podamos Lo acrecentar más nuestra impactante, confianza nuestra en Dios. lo más Sí. impactante fue también que Dios le dijo que tenía un tiempo de vida, que se arrepintiera. Exactamente. Por eso cuando estudiamos en nuestra primera lección sobre Isaías, el versículo de memoria decía, venid luego y estemos a cuenta, ¿no es cierto? O sea que cada día tenemos que estar en orden, ¿no es cierto? Con Dios. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, exacto. Pero todos los días, todos los días. Cada ¿no? día, cada día. Exactamente. Amén. Bueno, chicos, gracias por haber compartido este momento juntos. Estoy siempre contento por encontrarnos. No sé si alguien quiere agregar algo más y si no, tenemos alguna oración. Muy bien. Tenemos una oración para terminar. ¿Puede ser? ¿Le puedo pedir a alguien que tenga la oración? Bueno, a ver. Justi. Ya que puede hablar. Ya que puede hablar, pobrecita. Rompió el candado y la castigamos con todo. Bueno, gracias. Oremos Gracias, entonces. Sí, por favor. Gracias. Te damos gracias, Padre amado, Dios de los cielos, que mores entre querubines. Gracias, Padre amado, porque estás a nuestro lado, porque mandas tu Santo Espíritu para que hable a nuestros corazones, porque nos das la posibilidad y nos das el don de tomar las decisiones. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que nos acompañes, que nos des la inteligencia para poder tener la sabiduría de tomar decisiones correctas, de no escuchar a Satanás por sus intervenciones, sino que te escuchemos a ti, que aprendamos de ti, que cada una de estas lecciones que aprendemos de la Biblia la podamos comprender y poner en práctica, que no lleguemos nunca a ese punto de no retorno,
sino que estemos atados a tu mano y podamos seguir amándote y corresponder a ese amor que tú nos das. Gracias, Padre amado, por cada uno de estos ejemplos que están en la Biblia, porque lo podemos poner en práctica y podemos saber que tú estás a nuestro lado. Ayúdanos, Señor de los cielos, a seguirte, a aferrarnos a ti y a reconocerte en cada decisión que tomemos. Gracias por este grupo. Gracias porque cada uno puede poner su punto de vista y podemos podemos aprender más de cada uno. Gracias por Erwin que está modelando estas lecciones, Señor. Úsalo como tu instrumento y a cada uno de nosotros también para que podamos reconocerte, amarte y darte a conocer. Amén. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, Justi. Gracias por tu esfuerzo. Gracias. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por la oración. Chicos, nos encontramos el sábado que viene, si Dios quiere. Un placer siempre estar con ustedes. Para aquellas personas que no han podido estar con nosotros, estamos haciendo el esfuercito de subir el video a YouTube, así que el que lo necesite también lo podremos compartir. No nos lo piden, no hay ningún problema para el que lo quiera, o si lo quieren compartir también, no hay ningún problema. Un placer para todos nosotros. Un beso y un abrazo grande un saludito para Enrico, que lo vemos que está Enrico, que hoy lo vi entrar y después me entusiasmé. Saludos, Enrico. El video porque tenía acá eso, entonces ¿Cómo Voy otra vez? inconfundible. No escuché. ¿Cómo, Enrico? Repetime. No, tenía el video sacado, estaba escuchando la versión, estaba de sueño, entonces sacó el video. Se entiende. Así que Okay. bueno. Feliz desayuno. Saludo, Betty. Feliz desayuno para algunos, feliz almuerzo para otros, feliz siesta para otros. Merienda Bueno, para que lo otros. pasen lindo. Que tengan un lindo día. Betty. Un abrazo. Feliz semana, bye. Alegría de estar. Buena semana para todos, chicos. Gracias, bendiciones para todos, bendiciones, feliz sábado. Amén. Chao, Carlos. Un abrazo grande, Carlos. Gracias. Chao, chicos. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.